irresponsable sobre un tema tan importante. Sobre eso, además, decir que alegra saber que esas cifras demuestran algunos resultados positivos, es decir, una tendencia positiva en general, caída de la victimización, quizás lo más importante, junto con un incremento de la violencia. Ha manifestado el ministro del Interior que los delitos cometidos con arma de fuego han crecido y los homicidios también están creciendo un poco. Ese es el cuadro de situación que nos permite decir que no estamos igual, sino estamos un poco mejor. Podríamos estar peor. Y si es así, yo creo que hay que reconocer a los responsables de la política de seguridad ciudadana, todos presentes, por esa mejoría. Me parece que no cabe aquí la mezquindad. Y invitarlos, por supuesto, a persistir, porque lo que queda por hacer es muchísimo. Es decir, el hecho de que la tendencia sea positiva no significa que la situación sea buena. Estamos enrumbados, pero hay muchísimo trabajo por hacer. Y yo sí reconozco, presidente, que por las intervenciones se ve que hay un trabajo acá integrado. Yo no sé si se está reuniendo como Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana todos los meses, como manda la ley, pero la idea es que los encargados del sistema trabajen juntos, y por las intervenciones que yo he visto eso es lo que está ocurriendo y me parece muy positivo, y tenemos que asegurar que lo que ocurre a nivel nacional se replique a nivel regional, provincial y distrital. Espero que eso también esté ocurriendo. Y un último comentario de carácter general tiene que ver con la corrección de la estrategia que se está siguiendo, presidente. Yo creo que esta idea de apostar por la inteligencia policial, el trabajo conjunto con las fiscalías especializadas de crimen organizado y bajo la bendición del Poder Judicial para las intervenciones necesarias, nos está produciendo estos resultados. Y digo que es importante reconocer esto porque hace un año o año y medio estábamos discutiendo si esta era la estrategia correcta. Había quienes decían, no, vamos a sacar a los militares, la situación es muy mala y entonces acá no hay otra solución que meter a los militares, declarar los estados de emergencia, restablecer la pena de muerte. Estoy estereotipando, por supuesto, pero ese era un poco el debate con quienes afirmábamos que había que actuar en el marco de la ley, apostar por las instituciones responsables, sobre todo la Policía Nacional y el trabajo de inteligencia. Ese trabajo que nos permitió hace 25 años acabar con el terrorismo es el que nos va a permitir acabar con las amenazas que tenemos hoy, y yo creo que los resultados de este primer año lo están demostrando así, o sea que hay que persistir también en esa estrategia correcta y tratar más bien de, garantizar que lo que está sirviendo para enfrentar extorsionadores y sicarios y invasores de terreno pueda, ¿no es cierto?, extenderse a otros fenómenos criminales, como plantea el presidente de la Suprema. Mayor atención a minería ilegal está pidiendo el presidente de la Suprema, ¿no es cierto? También se podría decir, bueno, mayor atención a narcotráfico. Pero la estrategia es la misma, y en la medida en que vayamos teniendo los agentes de inteligencia que nos permitan entrar a otras áreas, eso va a ser posible. Y también, bajar la estrategia verticalmente, ¿no? Porque estamos ahora concentrados en las grandes organizaciones criminales, pero necesitamos también tener la misma efectividad con los marcas, que son grupos de 3, 4, 5, no de 30 o 40, ¿no es cierto?, que también asolan y afectan mucho la inseguridad ciudadana, y que esto llegue hasta el crimen de barrio, donde tengamos la misma capacidad para intervenir, ¿no es cierto?, con agentes de inteligencia e investigadores criminales para golpear el crimen callejero, que no ha sido hasta ahora la prioridad, porque yo creo que hay que empezar por las organizaciones que más delitos cometen y más violencia generan, pero la estrategia debería permitir, si bajamos, ¿no es cierto?, y llegar también a golpear al delito callejero. Y el otro componente de la estrategia, presidente, es la que tiene que ver con la prevención, ¿no? Y se ha dicho acá también de lo que se está haciendo en vigilancia y patrullaje, en barrio seguro, en organización vecinal,
y lo que están haciendo los municipios también en ese ámbito. Yo sobre este tema, presidente, simplemente decir que hace unos días hemos presentado con el colega Alberto Belaunde una iniciativa legislativa destinada a tratar de organizar de la mejor manera posible el trabajo conjunto de los municipios con la policía, sobre todo, y con los otros actores, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que ya existe. Es una iniciativa que está destinada, como digo, a mejorar la colaboración entre la policía y los municipios, y yo espero que en el marco del trabajo de la comisión podamos discutir y podamos volver a tener a los actores aquí presentes para una discusión más en profundidad sobre patrullaje integrado, sobre todo, y cómo hacemos para, digamos, asegurar la mejor coordinación posible entre los municipios y la Policía Nacional. Y yo creo que los municipios no solo ayudan en vigilancia y patrullaje, sino pueden ayudar también en todo lo que es la estrategia de atacar los factores de riesgo. Señalaba, por ejemplo, el presidente de la Suprema, la violencia familiar, todos los temas de deserción escolar, consumo de drogas y alcohol. En esos temas los municipios tienen un rol de regulación y de intervención muy importante, trabajo con jóvenes en riesgo, ¿no es cierto? Y ese es un actor que no puede ser descuidado en una discusión sobre estos temas. Un par de comentarios finales, presidente. El referido al sistema penitenciario, la ministra de Justicia y el presidente del INPE han señalado que hay un grupo de casi 5.000 internos en régimen especial, que son los más peligrosos. Ahí el planteamiento nuestro durante la campaña, en el plan de gobierno, y ya como gobierno ha sido tratar de darle prioridad al encierro adecuado en las condiciones de mayor rigor a esos que son los delincuentes más peligrosos. Y yo lo que quiero preguntar es si contamos actualmente en el sistema penitenciario con esas condiciones de encierro. Y yo insistiría en cosas que ya he dicho anteriormente a la ministra y al presidente del INPE, de que la prioridad en términos de ampliación de la capacidad de albergue tendría que ser crear las condiciones para encerrar a esos internos que son los más peligrosos en condiciones de dureza adecuada. Y quisiera saber si esa es también una prioridad en este momento para ustedes. Y por último, referirme a la intervención del Defensor del Pueblo. Él ha presentado información sobre las supervisiones a comisarías. Esas supervisiones a comisarías que comenzaron, me parece que hacia el 2008-2009, son las que permitieron que el Instituto Nacional de Estadística e Informática comenzara a hacer un censo nacional de comisarías. Y hoy día tenemos anualmente al INEI produciendo muchísima información, yendo no a una muestra de comisarías, sino a todas las comisarías del país. Entonces, lo que yo veo es que muchas de las cosas que la supervisión ha recogido no están en el censo de comisarías, y creo que, digamos, lo más indicado sería que se reuniera la Defensoría con el INEI para que el INEI pudiera ampliar el recojo de información para incluir las preocupaciones que la Defensoría está agregando. Y más bien invitar a la Defensoría, en la medida en que el INEI ya está cubriendo, digamos, esa labor de supervisión, invitarla a dos cosas. Uno, a ayudar con el trabajo analítico de la información que produce el INEI. Y dos, ver si más bien esa supervisión que llevó a que el INEI hoy día haga el censo puede más bien ser reemplazada por supervisión, por ejemplo, de los locales del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, para ver cuáles son las condiciones en que está operando la Fiscalía y el Poder Judicial, porque, digamos, hoy día con el censo ya tenemos una mirada al tema de las comisarías. Creo que nos falta la mirada a la Fiscalía y al Poder Judicial, y ahí nuevamente lo está haciendo la Defensoría. Entonces creo que señalar la necesidad de una coordinación con el INEI para fortalecer el recojo de información que están haciendo, que es, digamos, muy valiosa y que es la fuente de los datos que se han presentado acá hoy día.
Eso sería todo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Gino Costa. Tiene la palabra el congresista Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente, y un saludo respetuoso a todos nuestros invitados. Yo quería hablar en mi condición de congresista, pero principalmente como miembro de la Policía Nacional del Perú, actualmente en situación de retiro. Hablan de, ¿es la policía confiable? Y cuando uno ingresa al Ministerio del Interior y ve al conductor político, el señor ministro del Interior, que coloca un letrero que dice se ha votado a X cantidad de policías por corruptos, ¿así se busca la confianza ciudadana? Se hacen megaoperativos que están a cargo, en la realidad, del viceministro de Orden Interno, que debe conducir la política del viceministerio de Orden Interno, pero él está conduciendo. Y ocurrió una situación, no sé, mis ojos rasgados quizás no me permiten tener la visión de otros que lo ven esto como que está de maravilla. Pero en la mañana se hace un megaoperativo con más de 1000 policías, cientos de fiscales, y a las 4 horas una balacera a 5 cuadras de Palacio de Gobierno. Captura por recompensa. Yo le pediría con mucho respeto que por favor, por respeto a la investidura que tiene un presidente del Consejo de Ministros, por la investidura que tiene un presidente de la República, no lo ponga a marcar X sobre las caras, porque cuando se quiere manipular a la opinión pública, se pregunta a los policías a quiénes puedes ubicar. Y cuando ellos tienen su relación de ubicados, a esos sujetos se le pone en la lista, para después invitar a un presidente del Consejo de Ministros a poner X, a un presidente de la República a poner X. Por favor. Se habla de los medios técnicos, científicos. La Policía Nacional es la que maneja el laboratorio de criminalística a nivel policial y hay un sistema para identificación de las armas, que es el AFIS. Pero eso lo hace uno por uno, comprado hace más de 8 años, esto entregado hace muy poco, porque se demora pues el proceso de licitación. Se ha entregado hace muy poco, pero ya está superada la tecnología. No sé qué cosa habrá en la parte administrativa que se insiste en potenciar el sistema AFIS, que solo analiza de uno en uno. Y hay una serie de armas y casquillos que están a la espera de ese análisis, porque se tiene que recurrir a Europa para esperar los resultados. Hay tecnologías que ahora lo pueden hacer 6, 7 de manera simultánea, pero no le hacen caso. Tenemos las revueltas sociales que para mantener el orden público y ejercer el imperio de la ley, la policía está autorizada a gases lacrimógenos, por ejemplo. Y se sigue comprando material en el extranjero, teniendo la fábrica de armas y municiones, la producción a nivel nacional, con certificado de la OTAN, ¿no? Y se hace con un sistema de tal forma que así le impacte al manifestante, no le va a causar lesiones porque salen en pequeños contenedores de gas. El Fondo de Salud Policial, desde el año pasado, quiere que retorne a la policía después de haberse hecho unos millonarios gastos en la parte administrativa que no va directo hacia el usuario policial o la familia policial. El sistema de referencias y contrarreferencias que se puso al descubierto con este señor Carlos, que manejaba la asesoría presidencial en cuestión de salud, también juega en el sistema de salud policial que lastimosamente no se ha podido erradicar y es uno de los males en la asistencia de salud. Pero, ¿por qué me atrevo a hablar todo esto? Cuando el señor presidente del Consejo de Ministros se presentó ante el Pleno para pedir el voto de confianza, se le advirtió
que la seguridad ciudadana actualmente ha rebasado y que si se le encargaba esta tarea al ministro del Interior, ya había fracasado. Y yo creo que ese fue el anuncio de una muerte anunciada, porque año 2017, en la percepción ciudadana sobre inseguridad va al 87.4% y en el área urbana con más de 20.000 pobladores, 89%. ¿Y cuál es la solución? Porque es muy fácil criticar. Escuchémoslo pues al defensor del pueblo. El señor defensor del pueblo, en su cuadro se ha demostrado que en las comisarías 31% no cuentan con ambientes para reconocer víctimas y el kit de criminalística. La criminalística es la técnica, arte y ciencia para el esclarecimiento del delito, pero ahora lo tiene el Ministerio Público. En cuanto a cuál es el plazo en que el fiscal devuelve la carpeta indicando las diligencias a realizarse por parte de la policía. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano quiere que cuando vaya a una comisaría ser atendido y ver la reacción, por lo menos, para que le satisfaga la parte psicológica. Pero si se va a demorar de 1 a 2 días el 16%, o para concluir, 75% se demora casi 15 días. ¿Qué va a pensar el ciudadano? Por eso es que quizás mi visión esté distorsionada, pero estas cifras las ha preparado el defensor del pueblo. Y yo sí felicito que haya este tipo de reuniones, porque ocurre que entre los ministerios del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, no hay una comunicación. Y revisemos nada más la parte del señor defensor del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa con el nuevo Código Procesal Penal? El nuevo Código Procesal Penal cambia la estructura de acusatorio a garantista. Felicitaciones. Y el señor ministro del Interior, que ha tenido a bien traer como consultor, asesor, o por lo menos para conversar a un policía colombiano, debe saber que en Colombia el problema del Código Procesal Penal era idéntico al Perú, pero ellos tuvieron el coraje de cambiarlo, y sin dejar de ser el juicio oral y todo lo demás, se le reconocía a la policía la capacidad de investigar, y que cualquier situación que hiciera la policía lo declara en el juicio oral como testigo. Pero desde el año 2004, nuestro Código Penal lo único que ha sufrido es más pena, menos pena. Pero en el procedimiento, pese a que en 2011 hay una resolución del fiscal de la Nación y paralelamente hay una resolución de la Dirección General de la Policía Nacional, hecho por personal de ambas instituciones para ponerse de acuerdo cómo debe ser, se puso la palabra condicional, podría hacerse. Y en la realidad, cada uno sigue actuando como mejor le parezca. Entre los años 2009 y 2010, no había un solo lugar en el Perú donde la aplicación del nuevo Código Procesal sea igual. Estado Piura, Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Arequipa. Y en estos 5 lugares era diferente la aplicación. Para eso se hizo ese manual, aprobado por resolución de la Fiscalía de la Nación y por resolución directoral de la PNP. Sin embargo, seguimos con toda esta situación y nuestra policía cada vez más golpeada. Nuestro director general, que debería estar a cargo de la parte operativa, no, vemos a un ministro en la parte operativa. Y ahora, y el rumor ha sido sumamente fuerte, lo quieren nombrar director de Inteligencia Nacional. Es inadmisible, ¿no?
deben poner a un policía que conduzca a la policía bajo la política del Ministerio del Interior, de acuerdo. Pero no puede estar tan manoseada como que el director nacional de investigación criminal tenga que ceder al viceministro, que debe de ejercer solo el control político, actividades como los mega operativos. No está en el papel. Me van a pedir pruebas. Conversen con los policías, como conversen también con los ciudadanos cuando van a una comisaría y no pueden ser debidamente atendidos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el general Donaire. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los invitados y agradecerles que pese a nuestra edad ponen toda la energía y el esfuerzo para mantenerse atentos. Y a usted, señor presidente, de verdad mis felicitaciones por esta actividad que usted haya programado, en la cual se denota que usted no es miembro del club del aiqueísmo. Yo le escuché al expresidente Alan García el aiqueísmo. ¿Qué cosa es el aiqueísmo? Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero nadie hace nada. Y que muchas veces queda eso, pero usted lo ha llevado a la práctica esta actividad. Y también quisiera trasladar, señor presidente, como sugerencia, que todo esto que hemos empezado desde las 9:10 de la mañana, si nosotros monetarizamos o valorizamos en horas hombre, horas congresistas con el sueldo que tienen, o de los ministros, que es el doble del congresista, o de todas nuestras autoridades, y saliendo el umbral, esto queda en nada, de verdad estamos estafando al pueblo. Porque estas cosas que estamos haciendo, señor presidente, con todo respeto y a todas las autoridades, esto no debe quedar así. Se debe haber un seguimiento, un monitoreo, como hemos hecho una comisión. Se anota todo. Y después la autoridad que dice, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Bueno, pues, ¿cuál es el plazo que usted se compromete a que cumpla con eso? Eso por un lugar, y voy a tratar de resumir, señor presidente. No voy a ser tan prolongado como la congresista Lourdes Alcorta. Bueno, con todo respeto. Miren, en primer lugar, que quizá de las 20, 30, 80, 100 acciones que hemos escuchado acá, yo pregunto, ¿cuántas acciones verdaderamente son preventivas? ¿O solamente se ha hablado de acciones correctivas, sancionadoras, rigurosas, severas? Claro, si nosotros nos hubiéramos imaginado o nos imaginemos que hubiéramos nacido donde ha nacido ese delincuente, que no ha tenido ni siquiera padres, o que ha tenido una relación disfuncional de padres de familia, que nunca quizá ha ido al colegio, probablemente seríamos peores que ese delincuente. Entonces vayamos a la parte inicial que ha manifestado nuestro congresista, quizás se presente con los años a nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial. ¿Dónde está la labor preventiva? ¿Dónde está la labor educativa? Y discúlpeme, a través de la presidencia, señor presidente, dice más cárceles, más cárceles. No, señores, abrimos un colegio y se cierra una cárcel. Así es, así es. Entonces, yo quería, señor presidente, a través de todas las autoridades, dentro de sus funciones, vayamos primero a la parte preventiva. ¿Cómo realmente a ese muchacho, a ese adolescente que habló nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia y también nuestro alcalde, vayamos a la raíz del problema? ¿Qué va a pasar, señor presidente, si a Dios mediante todo lo que se ha escuchado acá va a salir a las mil maravillas? De acá 2, 3 años, no más delincuencia, así. Pero como no hemos ido a la